Mm, Pues buenos días a todos, muchas gracias por conectarse a nuestro webinar de hoy. Mi nombre es Karen Gómez, para los que no me conocen, soy gerente de comunicación en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana y les doy la más bienvenida a esta sesión del día, donde vamos a hablar de las habilidades para la nueva normalidad. Esta mañana quiero agradecer al socio Five Step Headhunting, quien es el asociado que nos va a impartir esta plática, en particular a la señorita Alejandra Maya, que está aquí con nosotros, nuestra ponente del día. Eh, Alejandra se ha desempeñado en el puesto de Executive Search and Assessment para Five Steps, y bueno, ya esto desde hace algún tiempo. Ella es socióloga y psicóloga y actualmente colabora en proyectos de consultoría. Entonces, ella, gracias, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Alejandra. Nos va a dar la sesión. Antes de empezar, nada más recordarles que va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Les invito a que coloquen todas sus dudas en el espacio del chat o en el espacio de preguntas y respuestas, y al final tendremos un tiempo para responderlas. Y también no se les olvide que vamos a montar toda esta información, así como la grabación del webinar, en nuestro sitio franciamexico.com. Pues nada, todo tuya la sesión, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias por permitirnos estar el día de hoy aquí. Quiero darles primero los buenos días y decirles que Grupo Five Steps, así como yo, estamos muy contentos de que nos estén acompañando el día de hoy. Y esperamos que la charla de hoy sea muy interesante para ustedes y que sea un tema que pueda servirles tanto en su vida profesional como en su vida personal. Vamos a hablar hoy de cuáles son las habilidades para la nueva normalidad. Eh, a partir de esta situación de crisis, de pandemia y todo esto, mucho se ha hablado y dicho a partir de la implementación casi a la fuerza del trabajo a distancia, ¿no? De qué sí hacer, de qué no hacer, de consejos, de maneras de trabajar. Y de hecho, hay suficiente información en todas partes sobre esta situación que todos estamos compartiendo, pero todas ellas nacen de una sola cosa, de un solo kit, ¿no? Que viene de la capacidad de adaptarse. Y esta capacidad a su vez viene de la flexibilidad mental que poseemos o no, y que nos sirve para construirnos nuevos esquemas mentales. Con este regreso paulatino a las actividades, algunos de ustedes regresarán de manera gradual o escalonada a sus labores, e incluso en su empresa se estarán transformando las modalidades de trabajo. Algunos han descubierto que sus actividades pueden ser de hecho 100% en línea o de manera mixta, por lo que además de enfrentarse a retos en temas de espacio, de la organización familiar, del tiempo, también se van a enfrentar posiblemente, y para los más afortunados, a decir verdad, a una reestructuración mental. Vamos a hablar de qué es esta capacidad de adaptarse. La adaptación en biología y en psicología es el proceso por el cual un grupo o individuo modifica sus patrones de comportamiento para ajustarse a las normas imperantes en el medio social en el que se mueve o a las circunstancias, como lo es en este caso. ¿Qué pasa? Que al adaptarse un sujeto abandona hábitos o prácticas que formaban parte de su comportamiento, pero que ya no funcionan más con la realidad que vive el sujeto en el presente. Eventualmente adquirirá otros hábitos que van a estar más en concordancia con las expectativas que se tienen de su nuevo rol, tanto en el trabajo como en casa o de manera individual. Y esto es mera sobrevivencia, ¿no? Nosotros nos hemos visto obligados a adaptarnos no solamente a los trabajos en casa, sino a esta pérdida de estructura que pueda venir de que tenemos que estar en casa, que no podemos seguir haciendo nuestras actividades normales, ¿no? Y ahora con este regreso también nos vamos a enfrentar a esta reestructuración de roles en el sentido de cómo vamos a trabajar de una manera diferente, cómo nos vamos a mover en un mundo que ha cambiado, ¿no? Esa es la realidad. Frente a estos nuevos entornos o circunstancias, esta adaptación es entonces un mero acto de supervivencia. Por ejemplo, en su teoría sobre la selección natural, Darwin afirmaba que solo las especies que mejor se adaptan al medio podrían sobrevivir. Es decir, los seres vivos en ese entonces eran seleccionados por el propio medio, pero a su vez generación a generación se consolidaban características genéticas en su descendencia y así justamente prevalecía la especie. La adaptación en este sentido va a operar tomando como base las habilidades sociales e interpersonales con las que nosotros ya contamos para formar nuevas maneras de interacción.
con el mundo, con la sociedad y con el entorno propiamente. En estos momentos nos encontramos en un espacio muy particular de la historia. Las cosas están cambiando aquí y ahora. Viejos paradigmas y creencias están cayendo. Nos hemos visto presionados por una situación externa a cambiar de formas, de modos, de herramientas e incluso hemos necesitado cambiar de esquemas mentales a un nivel vertiginoso muy rápidamente. Hoy nos encontramos adaptándonos a estos cambios y muy seguramente las generaciones siguientes crecerán con esta huella y su periodo de adaptación será muy breve o incluso no pasen por tal transformación. Quizá nacerán ya con esta programación tanto social como mental, dominando la comunicación sincrónica y asincrónica y de hecho sin experimentar ansiedad de por medio. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros mandamos un correo o mandamos un mensaje, todo el sistema de mensajería es un sistema de comunicación asincrónica, es decir, no es en tiempo real. Y la angustia o la ansiedad que se puede experimentar cuando no recibimos una retroalimentación o una respuesta inmediata, pues es ese periodo de adaptación que viene acompañado, en el peor de los casos, de un ligero episodio de sufrimiento por parte de la persona. Sin embargo, estas nuevas generaciones, así como lo afirmaba la teoría de la evolución de las especies, estas nuevas habilidades van a venir diferentes para las personas para los más pequeños, para los que se están incorporando al mundo del trabajo el día de hoy. Es decir, dominan perfecto que quizá no se va a contestar de manera inmediata. Es algo paradójico porque la tecnología nos hace tener una sensación de inmediatez. Sin embargo, no hay que perder de vista que todos estos sistemas de comunicación, que no sean una llamada o que no sean hablar en persona, es una comunicación asincrónica. Y entonces estas son algunas de las cosas y algunas de las estructuras mentales que vamos cambiando. Aquí, por ejemplo, en el trabajo colaborativo, cuando tú trabajas con alguien que está en tu mismo uso horario, bueno, aspiras a que te contesten de manera inmediata. Sin embargo, con toda esta situación y viendo que las personas ahora pueden trabajar a distancia en la mayoría de los casos sin ningún problema, viene también la otra pregunta. ¿Puedo estar aquí o puedo estar en cualquier parte del mundo y seguir trabajando? Sin embargo, sí hay ciertos códigos de comunicación en cuanto a tiempo y organización que cambian respecto a eso. Pero bueno, en este tema de la adaptación, nosotros, ¿qué vamos a hacer para adaptarnos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿No? ¿Quién sobrevive? Y finalmente, ¿por qué es tan importante esta adaptación para hacer frente a nuestro presente e incluso a nuestro futuro profesional? Voy a comenzar mencionando algunas habilidades que vamos a requerir para sobre estas ir construyendo otro tipo de habilidades más técnicas u operativas, tales como autodirección, sentido del tiempo, sentido del deber, organización concreta, todas las competencias en torno a pragmatismo y organización. Existen 3 habilidades fundamentales de las que se van derivando todas estas y que a su vez también hay muchas otras, pero estas 3 yo las identifico como habilidades primarias que necesitamos desarrollar para poder ir tejiendo todas las otras competencias que vamos a necesitar para hacer frente en esta nueva normalidad, ¿no? Para todos aquellos que van a cambiar de esquema de trabajo, de modelo de trabajo, o incluso que van a cambiar de trabajo, que van a cambiar de rol, ¿no? Tal es el caso de las personas en ventas, de las personas con trabajo de back office que pueden trabajar ahora desde casa, o cómo se van a ir reestructurando estos flujos de trabajo. Una de ellas, y la primera, es el tema del compromiso personal. ¿Por qué el compromiso personal sería tan importante? El compromiso personal es la herramienta que nos permite alcanzar metas personales y profesionales. Es decir, es el sentido guiador en tiempos de oscuridad. El compromiso personal es el lazo que nos une al sentido de lo que hacemos, el por qué lo hacemos y el para qué lo hacemos. Es el motor que nos permite ir trabajando día a día para alcanzar los objetivos, no solo en el trabajo, sino en la vida personal, e incluso cuando nadie nos está observando, ¿no? ¿En qué aspecto podríamos verlo, por ejemplo, de manera más tangible? Al pasar a un esquema permanente de trabajo a distancia o mixto, es fácil distraerse. Es fácil perder el objetivo de lo que hacemos o no saber por dónde empezar o sencillamente desmotivarse, perder el sentido de la misión y posiblemente pueda haber un momento en el que no te sientas tan conectado a tus labores. Eso pasa porque el trabajo asincrónico y o a distancia tiene una pérdida de una estructura espacial
y también esta pérdida aparente del soporte de colegas o líderes que también están en sus propias actividades, puede llegar a darnos esa impresión. Por eso, el compromiso personal va a tomar suficiente relevancia, porque va a servir para levantarte y apartar tu mente de todos los distractores o preocupaciones y simplemente comenzar a trabajar, a contribuir y a reconectar con una estructura laboral que, si bien ya no está ahí de manera tangible, en estructura, en oficina o están en diferentes lugares, lo está en estructura mental. Es decir, tenemos un contexto en la mente en el que nos estamos en un contexto profesional, en el que nos guiamos por un objetivo, por una misión, por una manera de hacer las cosas, ¿no? Y eso únicamente va a ser posible gracias al compromiso personal que cada persona en tu equipo, que tú mismo tengas para con tus actividades. Uh-huh. El compromiso personal tiene una estructura intrínseca mayormente y se va a fortalecer cuando sepas por qué haces lo que haces, independientemente de que otros lo reconozcan o no. Tú tienes un por qué y tienes un para qué. Y las cosas entonces toman un tono más personal. Se convierte en tu visión propia de trabajo, de lo que te conforma como persona. Tener un por qué es el faro que te va a alumbrar cuando todo lo demás falle. Ya sea que falle el reconocimiento, la remuneración, el crecimiento, la pertenencia a un lugar, el tener un por qué y un para qué hará que sigas caminando a través de todas estas dificultades. Si estás en un momento en el que tu compromiso personal se está viendo debilitado, es momento de hacerte preguntas. Nunca dejemos de preguntarnos por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, porque únicamente con este sentido guiador vamos a poder sostenernos a nosotros mismos. Uh-huh. La siguiente tiene que ver con las emociones, sin embargo no es el clásico tema de emociones asertivas, son habilidades de regulación emocional. Uh-huh. Las emociones son una parte natural y necesaria de todas las personas, y particularmente en las condiciones en las que estamos viviendo en estos últimos meses, es posible que tus emociones anden más frenéticas que de costumbre, o que no puedas evitar estallar en contra de alguien, o que no midas tus palabras en el terreno profesional, o incurras en algún reclamo o regaño que pueda afectar no solo tu imagen, sino la confianza que tu equipo tiene sobre ti, o que simplemente tú como colaborador dañes tu ambiente laboral. Uh-huh. Las emociones existen, es cierto. Sin embargo, no siempre tienen la razón. No sirve de nada juzgarlas, y si bien tú no eres tus emociones, como ya se dice popularmente, definitivamente no puedes deshacerte de ellas. Lo mejor que puedes hacer es fortalecer tu mecanismo de regulación emocional para que así no llegues a decir lo primero que se te ocurra, o más bien lo primero que se le ocurra a tus emociones decir. En resumen, que no actúes con impulsividad. Es normal tener impulsos asociados con las emociones. Por ejemplo, cuando nos sentimos enojados, podríamos pensar, cuando estoy enojado tengo que gritar. Es la única manera en que me descargo. Tengo que regañar a alguien, gritarle o desquitarme o sacarme esta energía que tengo, ¿no? Y aunque los impulsos asociados con una emoción a veces son fuertes, siempre puedes elegir si deseas actuar según estos impulsos. Incluso cuando sientes estas emociones súper intensas, puedes decidir en el momento de más caos a qué le vas a hacer caso o si vas a actuar al menos de manera inmediata. Uh-huh. En esta situación de confinamiento, donde para muchas personas la falta de contacto social, la pérdida de sus estructuras y en general para todos ahora que tenemos restringidas aquellas actividades que nos hacían generar endorfinas tan necesarias para una vida feliz y un adecuado fluir de las emociones e incluso del organismo, hace que nuestra capacidad de regulación emocional esté francamente disminuida. Y al tener que atravesar por cambios en tus rutinas de trabajo, en tu lugar de trabajo, y haber pasado por todas aquellas pequeñas o grandes pérdidas durante este periodo, esta tarea realmente puede verse muy complicada. Justamente, la función de las emociones tiene que ver con sobrevivir. Existen para protegernos. Los problemas se producen en realidad cuando las emociones no se pueden regular, o se intentan controlar de una manera ineficiente, o son procesadas de manera errónea y disfuncional por nuestros sistemas, reforzando y reactivándolas constantemente, como cuando, no sé si alguna vez han escuchado, me enoja enojarme, ¿no? Eso es una cuestión totalmente disfuncional y nos hace equivocarnos una y otra vez, o juega en contra de nosotros mismos, incluso cuando tienes una emoción que no puedes regular y eso termina haciéndote daño a nivel físico, pues ahí estás incurriendo en un daño que meramente tiene que ver con tu propia responsabilidad. Por ejemplo, en una cuestión más clínica, los ataques de pánico
donde una respuesta de miedo, que bien el miedo puede ser funcional, nos protege, termina por ser una reacción emocional y ser la misma que nos daña y entrar en un ciclo sin fin. Hay numerosas técnicas de regulación emocional, tanto cognitivas como conductuales. Por ejemplo, la técnica Valvalva, que es cuando estás en un momento de una situación muy intensa que necesitas descargar, contraes todos tus músculos de todo el cuerpo durante algunos segundos, manos, extremidades, dedos, por dentro, aprietas todo. Esto hace que tu cerebro registre que ya se descargó o por ejemplo la respiración diafragmática, que consiste en inhalar profundamente reteniendo unos segundos el aire y exhalando, ya que de esta manera la amígdala tiende a desactivarse. Cuando ven todos estos ejercicios, muchos pensarían, bueno, tiene que ver con una cuestión muy hippie o muy new age, pero no, en realidad muchos de estos trucos tienen que ver con cómo registra el cerebro que tu cuerpo está reaccionando. Tienen una explicación fisiológica y tienen una explicación neurológica también. Por ejemplo, en este caso, la amígdala se desactiva y parte del sistema de alarma en nuestro cerebro también disminuye y la percepción, por lo tanto, de ansiedad o de pánico disminuye. Pero la aceptación y la conciencia de las emociones en el momento oportuno es clave para la regulación y nos permite optar por un repertorio conductual de una respuesta totalmente diferente. Es, por ejemplo, como cuando decimos, en este momento no voy a tener una plática importante porque me encuentro enojado, o porque me encuentro muy triste, o porque no me encuentro de la mejor manera, más razonable, por así decirlo, porque sé que mi juicio va a estar nublado por esas emociones. Y las emociones son una energía que motiva a la acción, pero no precisamente tienen la razón. Vamos a hablar un poquito de otra parte. Tiene que ver con la flexibilidad cognitiva o mental. Quisiera hacer una pausa aquí y preguntarles si hay alguien que tiene alguna duda y si hay alguien que también ha probado alguno de estas técnicas para desactivar su respuesta de alarma, ya sea enojo o cualquier tipo de emoción. Me gustaría mucho poder conocer su opinión respecto a esto. Ahora, nos pasarán al final las preguntas. En caso de que no alcancemos a responder todas las preguntas, vamos a mandarles un correo. Al final de la presentación van a tener mi correo para que puedan escribirme por cualquier tema. Vamos a seguir. La flexibilidad cognitiva o mental. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. En otras palabras, la flexibilidad cognitiva es la capacidad de darnos cuenta de que lo que estamos haciendo el día de hoy ya no funciona, que ha dejado de funcionar, ¿no? Que no funciona más con los sistemas, con las personas o con nuestras nuevas condiciones de vida y que por lo tanto debemos reajustar nuestra conducta. Pero la conducta no es meramente un acto más visible. En realidad, reajustar nuestra conducta tiene que ver con un reajuste del pensamiento y con una pregunta de, ¿en realidad esto que pienso es cierto? Entonces, todo esto parte de un proceso de ir desmontando creencias, de ir desmontando pensamientos automáticos y todo comienza con cuestionar. También, por ejemplo, aparte de reajustar nuestra conducta, luego después de reajustar nuestro pensamiento, podemos reajustar nuestras opiniones para adaptarnos al entorno y a las nuevas situaciones. Yo quisiera que ustedes se hicieran la pregunta de cómo ahora que iniciemos las actividades en esta nueva modalidad, ¿cómo vamos a responder? Yo veo a muchos de nuestros clientes, también a muchas personas en mi entorno, que todo lo que se está haciendo ahora pareciera tener un tono muy temporal. Es decir, bueno, pues por ahora me arreglo una pequeña oficina en casa. Por ahora, bueno, la rutina con mis hijos es así. Y si bien este tema de tomar decisiones que puedan ser permanentes es una ilusión, también hay que tener un sentido intuitivo, saber qué va a permanecer y qué no va a permanecer. Y por ejemplo, para muchos casos, el tema de estas nuevas modalidades de trabajo
va a permanecer. Y no nada más por el semáforo, va a permanecer porque se ha visto que tiene un mejor o un beneficioso impacto para la vida de los colaboradores, para la vida de la empresa misma, en términos financieros, en términos de recursos, no solo económicos, sino que las personas puedan utilizar todos sus recursos personales para poder hacer frente a una situación laboral o no. Uh-huh. Esta flexibilidad cognitiva es lo que nos va a ayudar a funcionar, por ejemplo, hay muchas personas, y en especial un autor que hace esta analogía con el bambú, a ser fuertes pero flexibles como el bambú. Nos va a ayudar a captar la información del ambiente y responder de forma flexible, ajustando la conducta a los cambios y exigencias de cada situación. Uh-huh. La persona, por ejemplo, con una buena flexibilidad mental o cognitiva va a destacar por las siguientes características. Puede captar rápidamente los cambios o las novedades que su entorno le exige. Efectúan fácilmente la transición de una actividad a otra y saben comportarse adecuadamente en cada situación. Pueden captar diferentes dimensiones de una misma realidad, mirar desde diferentes perspectivas y establecer relaciones ocultas, es decir, poder descifrar lo que hay más allá que lo que estamos viendo, pudiendo encontrar fácilmente varias soluciones a un mismo problema. Uh-huh. Generalmente son buenas para autoevaluarse, darse cuenta de sus errores y de hecho hasta corregirse en el camino. Las personas con flexibilidad mental toleran mejor los errores de los demás, así como los cambios de planes, tienen una mayor flexibilidad para ponerse en el lugar del otro y llegan más fácilmente a acuerdos comunes sin necesidad de utilizar una posición de autoridad o una posición de fuerza. Uh-huh. Esta habilidad tiene un papel relevante en el aprendizaje y en la capacidad de resolución de problemas complejos. Nos permite seleccionar la estrategia que debemos llevar a cabo para adaptarnos a las diferentes situaciones con las que nos vamos encontrando. En este regreso a esta nueva normalidad, todos vamos a necesitar de esta habilidad para hacer frente a la frustración e incluso al enojo de adaptarnos no solo a una nueva modalidad de trabajo, sino también para cambiar nuestra perspectiva del cómo tienen que ser las cosas. Es una excelente herramienta para relacionarte, para dejar de enjuiciar, para dejar de etiquetar. E incluso es una excelente habilidad para pensar sobre quién es uno mismo, sobre si tu posición de trabajo por alguna situación ha cambiado, sobre si tu empresa se encuentra atravesando dificultades y cómo puedes resolverlas, o también cuestionarte si en tu vida personal está habiendo cambios que esta flexibilidad te permita. Si estás teniendo estructuras demasiado rígidas, bueno, pues pasa como en los sismos. Una estructura demasiado rígida, es decir, que no tiene cimientos hidráulicos, pues es fácil, tiende a caerse. Uh-huh. Esta flexibilidad entonces va a ser crucial para poder ver la oportunidad en donde todos ven un problema. O incluso, ¿por qué no? En reinventar tu negocio o reinventarte a ti mismo. Hacer este salto cognitivo a los nuevos modelos de trabajo, a una realidad que ahora será distinta y sacar la mejor enseñanza, es algo que podrás hacer si trabajas en tu flexibilidad mental. Uh-huh. Y todo esto suena padrísimo, todo esto tiene unos términos increíbles, pero ¿cómo lo hacemos día con día? Uno es cuestionándote a ti mismo, cuestionar a tus creencias, cuestionar el status quo, cuestionar los deberían, cuestionar tus propias estructuras mentales. Y también hay algunas herramientas a nivel como muy cognitivo que te pueden ayudar para, a manera de juego, entrenar funciones cognitivas específicas. Entre ellas, la agilidad de pensamiento, la flexibilidad cognitiva, el sentido del tiempo, atender a más de una actividad al mismo tiempo, que no es multitasking. Uh-huh. En su tienda de aplicaciones, sea que sea la marca que tengan, pueden encontrarlas. Yo, por ejemplo, uso una que se llama Lumosity y todas ellas tienen su versión gratuita generalmente y te dan ejercicios 2 o 3 por día en donde tú puedes trabajar memoria de trabajo, atender 2 tareas al mismo tiempo, puedes cambio de planes, todas estas, toda esta nueva ola justamente que viene de aprender jugando tiene mucho que ver con estos cambios en la estructura. Aprender antes era ponerte a leer algo, estudiar algo, investigar algo, y ahora no. Ahora más bien tiene que ver con la experiencia del usuario.
tiene que ver con la experiencia que tú mismo tienes sobre cómo adquirir un conocimiento. Si tú piensas que estar jugando al estar jugando no estás aprendiendo, pues entonces también te vas a ver en la necesidad de preguntarte, cuando yo pienso que aprendo, aprendo, o estudio, estudio, o trabajo, trabajo, ¿en realidad lo estoy haciendo? ¿Estoy permitiéndole a mi cerebro un ambiente en el que pueda desarrollar toda su capacidad, toda su creatividad? También quisiera decirles que la flexibilidad cognitiva nos ayuda a comprender el punto de vista de los demás, valorando otras opciones además de la propia y otras opiniones también. Por eso también está muy relacionada con la empatía y nuestra forma de interacción social. Trabajar en esta habilidad te va a ayudar a ser un mejor líder, a ser un mejor compañero, a juzgar menos a ti mismo y a los demás. Y al final de todo eso, seguramente esto va a tener un impacto muy positivo en tu entorno laboral y de hogar. Parecería muy difícil todo esto, parecería muy difícil entrenar el compromiso personal, la flexibilidad cognitiva y la regulación emocional. Tiene un costo mayor, efectivamente, si no te encargas de eso nunca. Y las ganancias por comenzar a abrir un poco la mente para poder preguntarte y para poder cambiar tus propios esquemas mentales, la forma en cómo ves la vida, es crucial. ¿Por qué? Ahora que nos vamos a estar reincorporando, que vamos a estar cambiando de modalidades y que incluso algunas actividades también habrá las cuales tienen que cambiar, porque ya no van a poder ser sostenibles ni en el corto ni en el mediano plazo, viene la pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y no hay libro que te vaya a decir los 5 y sencillos pasos para cambiar toda una estructura mental, porque no es fácil, es un trabajo que se hace día con día. Es un trabajo de preguntarte, ¿en realidad esto que pienso es cierto? ¿En realidad esto que me pasa sí lo siento así? ¿En realidad esto no puede ser de otra manera? Y justamente yo sé que esta no es una plática de los 5 sencillos pasos para la nueva normalidad, porque a decir verdad, que sea sencillo o no, va a depender de cada uno de ustedes y de qué tan dispuestos estén a deconstruirse y al final a fortalecerse en este mundo que continuamente está cambiando, en donde la estabilidad o seguridad es tan solo una ilusión y lo único certero es que todo se mantiene en movimiento, todo el tiempo además. Uh-huh. En estas 3 habilidades básicas forman parte de este kit de inicio para poder hacer frente no solamente a una nueva normalidad, sino a una nueva circunstancia, sea el momento en el que estés pasando, ya sea un cambio de vida a nivel personal, un cambio de trabajo, un cambio en tu organización. Comenzar con este kit de inicio hará que todo lo demás tenga un mejor fluir. Vamos a comenzar con la parte de las preguntas y los comentarios. Veo que ya hay algunos y vamos a empezar a leerlos. Sí, Magda, la aplicación se llama Lumosity, sin embargo, hay muchos en cualquier tienda de aplicaciones de tu cel, puedes encontrarlas. De hecho, cuando bajas alguna, te empieza a recomendar algunas otras. La técnica de la respiración. Hay muchísimas técnicas de la respiración. Mira, está la respiración de 4x4, está esta respiración diafragmática, está la respiración consciente, y todas ellas están enfocadas en el manejo de emociones. Es decir, crean una barrera entre tu emoción y la acción. Es como, no es una barrera como que no deje pasar, ayudan a filtrar, es como una malla que va a decir, ok, después de haber respirado 20 minutos yo sigo enojada. Bueno, habrá que preguntarse qué parte de todo por lo cual sigues enojada es lo que más te molesta y en lo que sí puedes actuar o en lo que no puedes actuar o lo que no es prudente al menos en este momento. También hay otra, el tema de los mecanismos de regulación. Bueno, esto es básicamente un hack mental.
el hecho de hacer estos pequeños ejercicios o cambiar de una actividad, por ejemplo, en este momento no, todos nosotros estamos en un estado pasivo de actividad física. Cuando existe una emoción muy intensa, se puede proceder a, comienzas a correr, comienzas a hacer alguna actividad que haga elevar tu respiración, porque con eso tu cerebro, como ya se los comenté, registra que ya le has dado salida. Es este instinto básico de la huida, la pelea, cuando estamos en una situación de peligro o en una situación incómoda, este sentido de alarma se activa en nuestro cerebro, la amígdala entra en proceso y cambiar el estado fisiológico en el que te encuentras te va a ayudar para engañarlo y decirle, hey, sí, ya corrimos, ya nos descargamos. El mindfulness, sí, el mindfulness es toda una técnica que incluye muchísimas de estas técnicas que les di. Algunos pensarían que mindfulness es como, bueno, nada más me voy a sentar y voy a poner atención precisamente a todo lo que veo. Y no, en realidad el mindfulness viene de una pequeña serie de pasos o una serie de pequeños pasos conductuales. Estar aquí ya, estar en el aquí y en el ahora, cuestionarte, tirar tus estructuras mentales, respiración, es como todo un paquete. Y bueno, definitivamente insistir en, José Luis me pregunta, si tienes un para qué, tienes el cómo. Es cierto, el tener un para qué es importante porque tú puedes entrar a una empresa y te pueden leer la Biblia de la misión y la visión de la empresa y el mundo ideal. Sin embargo, si eso no hace resonancia contigo, sin embargo, si tú no te sientes en ese mood, no va a haber fuerza humana que te haga sentirte con todo el compromiso y tener todos los porqués. ¿Por qué? Puedes hacer que una persona beba agua, pero no puedes hacerla que beba con gusto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cosa que parte de la voluntad propia, de tener estos propios porqués. Pueden pedirte, pueden decirte que tú te puedes conducir de cierta manera o no de tal manera. Sin embargo, el hecho de que tú estés convencido de que eso es lo mejor y entiendas para qué hacer esta situación, por qué hacerlo y que entiendas no solamente el objetivo de hacer estas pequeñas tareas, eso no te lo puede venir a dar nadie como una receta ya hecha. Eso es parte del trabajo personal. Y por último, quisiera decirles, todas las otras preguntas que quedaron pendientes, vamos a responderlas vía correo. Por último, quisiera decirles que justamente ahora que no podemos estar en contacto unos con otros, que nuestro trabajo ya no estamos al lado del compañero o que no podemos ver diario a nuestro equipo, que simplemente nuestras actividades se han visto más abarrotadas a partir de generar todas estas nuevas estrategias para vender, para hacer crecer a la empresa. Hay una parte que es fundamental y que en los últimos tiempos yo me había dado cuenta que parecía como que esta parte del factor humano, del capital humano y de las personas, parecía que no tiene una retribución directa a las ganancias en una empresa. Y parecía que, bueno, pues al final todos tenemos un rol definido, vamos, trabajamos y así sigue la vida. ¿Qué pasa con esta situación disruptiva que nos obliga a cambiar de maneras? Que nos damos cuenta que la tecnología está, todo lo que estamos usando el día de hoy, el celular, la computadora, las videollamadas, todas estas tecnologías increíbles que hemos descubierto a raíz de esta pandemia, ya estaban ahí. No las habíamos visto anteriormente, ¿por qué? Quizá porque no lo habíamos necesitado. Pero ¿qué es lo que le pone el toque, la utilidad a toda esta cuestión tecnológica? Pues es simple y sencillamente la interfaz humana. Por eso el enfoque en lo humano es primordial, no en lo humano como una cuestión de una opinión condescendiente respecto a las personas, es decir, en el más puro y crudo sentido de la humanidad, que es que todos estamos compartiendo esta situación, que todos estamos intentando adaptarnos y que para nadie está siendo, no difícil,
incómodo. Uh-huh. Y por eso el voltear a ver ahora a que, bueno, pues las cosas ya estaban ahí y nadie las utilizaba de esta manera en la que ahora las estamos utilizando, tiene que ver con voltear y preguntarnos sobre la parte humana. Por eso, a pesar de la inteligencia artificial y de todos estos beneficios que nos da la tecnología, la capacidad de ser seres humanos es la mejor capacidad que pueden tener. Es la que te permite conectar con el otro, es la que les permite el día de hoy estarme escuchando, es la que me permite leer sus comentarios y sus preguntas, dándome cuenta que en verdad ustedes también son seres humanos que están pasando por esta situación. Es eso lo que es invaluable y es eso lo que hace funcionar también a esta maquinaria. En realidad, a pesar de que podamos implementar las mejores estrategias y minimizar en la planta y minimizar en los procesos, lo que no podemos minimizar es la calidad de seres humanos que somos, los unos con los otros. Uh-huh. Yo les agradezco mucho que me hayan atendido el día de hoy. Espero, tenemos muchísimas más preguntas que vamos a responder en persona. Espero que esta plática breve haya sido de su interés. También que nos sigan en nuestras redes sociales. Y también agradezco muchísimo a la Cámara de Comercio por darnos esta ventana para poder platicar y para poder conectar con ustedes y acercarnos a lo que les está pasando. Muchísimas gracias. Le regreso la palabra a Karen. Uh-huh. Muchas gracias, Alejandra. Me despido. Muchas gracias, gracias a todos por haberse conectado. Recuerden que, pues tal cual lo dijo Alejandra, ella aquí nos comparte sus datos y los vamos a montar igual en el sitio para que tengan acceso a ellos, igual a la grabación del webinar. Y pues nada, les deseamos un muy buen jueves a todos. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo webinar.